Navidad y fuerte abrazo. En más temas internacionales, le informo que luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, emitió el megadecreto de necesidad y urgencia de la desregulación de la economía para reformar cientos de leyes en materia de salud, trabajo, renta de viviendas, turismo y hasta fútbol, sin pasar por el Congreso, el miércoles miles de habitantes del país sudamericano marcharon con cacerolas en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, La Plata y Córdoba para rechazar estas medidas. Sin embargo, durante sus protestas hubo una fuerte represión policial y en este contexto el vocero del gobierno, Manuel Adorni, anunció que quienes se manifestaron por estas medidas, a pesar de sufrirlas, tendrán que pagar los 60 millones de pesos que costó el operativo que los detuvo por cerrar vialidades. Por su parte, hoy el presidente Milei dijo confiar en su plan de ajuste económico, a pesar de que muchos ciudadanos han manifestado que con sus medidas pues, prácticamente se morirán de hambre. En tanto, aquí en México, varias decenas de argentinos asistieron al Consulado General de su país en la avenida Paseo de la Reforma para manifestar su desacuerdo con el decreto de Javier Milei y apoyar también a sus connacionales que han protestado allá en Argentina. Veamos. Sabemos que el gobierno de Javier Milei fue elegido por una importante mayoría, pero eso no lo habilita a violar la ley y mucho menos la Constitución Nacional. La modificación por decreto de más de 300 leyes vigentes significa ignorar a partir de los poderes del Estado los respectivos contrapesos del sistema democrático y desconocer la representación popular. Detrás de cada ley derogada hay trabajadores y trabajadoras, familias, sectores sociales que se ven perjudicados a lo largo y ancho de la República. Nos oponemos a la cancelación de los derechos laborales, sociales y políticos vigentes, así como a la venta del patrimonio colectivo de las y los argentinos. Milei, basura, votó la dictadura. Milei, basura, votó la dictadura. Milei, basura, votó la dictadura. Y a propósito de este tema y para analizarlo, le doy la bienvenida a Federico Bonazo. Él es escritor, músico y analista argenmex. Muy buenas noches, Federico. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Braulio? Qué gusto saludarte. Qué gusto que nos acompañes. Qué lástima que sea en este contexto, porque platicamos antes de las elecciones y pues teníamos de alguna forma la esperanza de que Milei no llegara a la presidencia. Ahora ya llegó y en cuestión de unos días ha impactado mucho a los argentinos. Cuéntanos. Sí, ha habido una serie de medidas muy drásticas, la última de las cuales todavía no se termina de concretar, pero es la que desató esta manifestación que tú mostrabas hoy en México y la que ha hecho que en las calles de las principales ciudades argentinas esté volcada la sociedad a protestar. Es un proyecto de decretazo, por así resumirlo, usando una facultad que está, según la jurisprudencia argentina, reservada para casos muy excepcionales de problemas ambientales o accidentes o imponderables, una pandemia, por ejemplo, o para medidas muy puntuales de una crisis enorme económica. No puede ser otra cosa más que un avasallamiento del orden republicano el que Milei pretenda gobernar por decreto con un paquete gigantesco de medidas que incluyen todo tipo de atrocidades, si es que consideramos una atrocidad vender un país. Es decir, es la propuesta de poner a remate la Argentina, eliminar, por ejemplo, la ley de tierras, esto que significaría que se puede negociar en moneda extranjera o nacional, como se quiera, todo el territorio nacional, sin ningún tipo de restricción. La ley de fuego, que propone usar territorio para, bueno, expandir la frontera agro con impacto ambiental tremendo. Y así, y va sumando todas las medidas, violaciones bestiales a las conquistas laborales acumuladas a lo largo de este tiempo. Es decir, es como un menemismo enloquecido. Es un poco la destrucción del Estado argentino con una visión antisoberanista. Y es este shock que había prometido Milei, solo que el shock no lo está pagando como había prometido Milei, la casta, sino que lo está pagando la clase media y ahí para abajo, las clases más desfavorecidas económicamente en la Argentina. Entonces, bueno, estás
lo que está viendo el mundo, ¿no? Una sociedad volcada a 11 días de haberse instalado un nuevo gobierno. Por hacer un resumen muy, muy breve y sucinto de una serie de cosas muy graves que han sucedido también en términos represivos. Sí, eso precisamente el tema de la represión, lo comentábamos hace una semana, cuando tenía 5 días de haber llegado Javier Milei, de este anuncio que decía que precisamente cuando hubiera piqueteros, les dicen, que son quienes hacen bloqueos en las avenidas para manifestarse, como pasa en cualquier país democrático, porque existe el derecho a la manifestación, que además de que los iban a reprimir, les iban a cobrar. Es decir, les van a pegar y aparte les van a pasar el cheque por la golpiza. Sí, sí. Ya lo vimos. O sea, lo comentamos hace una semana que era algo que se iba a implementar y ya lo está haciendo. Y me parece también muy alarmante todo este talante autoritario que no es sorpresa. O sea, sí sabíamos el tipo de perfil que va a ser Javier Milei. Sorprende la magnitud y la velocidad con la que ha implementado estas acciones, pero como también en estaciones de transporte público replicaba un mensaje anunciándole a la gente que si se manifestaban, pues iban a dejar de recibir ayudas de parte del gobierno. Exactamente, los planes sociales que ha reservado Milei para la sociedad todavía, para parte de la población. El ingreso universal por hijo, por ejemplo, es algo que él ha dicho que va a mantener. Pero sí, es lo que muy bien lo describes tú, una situación orwelliana, ¿no? Donde vemos estos altavoces en las estaciones diciéndole usted no colabore, si colabora se le quitará su... Es una cuestión de vigilancia policial, de recrudecimiento de la vigilancia, de amenazas permanentes. Hasta el momento en que yo entro a este set contigo, hay 5... manifestantes que no aparecen en Córdoba, nos llegan continuamente. Yo, como tú lo sabes, vivo aquí hace 44 años, tengo origen argentino y por tanto tengo mucho contacto con gente allá y familiares que viven allá. Nos llegan todo el tiempo WhatsApps de gente muy angustiada diciendo salimos, fuimos reprimidos, gas pimienta, balas de goma, y este es el comienzo de la represión nada más, porque la gente todavía, a tan poco tiempo de haber asumido este nuevo presidente y un gabinete que yo podría calificar de lunáticos, integrado por personajes como Luis Caputo y Patricia Bullrich, que son los perpetradores tanto de un régimen represivo, que ya hubo muertos con Patricia Bullrich cuando formó parte del gobierno de Macri, y ya hubo una deuda brutal con Luis Caputo cuando también estuvo en el gobierno de Macri. Es decir, ha regresado la casta. Hay mucha gente que se empieza a dar cuenta que esa casta que se iba a combatir y que creía esta gente que era la culpable de su situación económica, no solo no ha sido ajustada, sino que están en el gobierno. Y hay tesis muy, muy alarmantes, por ejemplo, que ¿quién apoya estas medidas? Bueno, una pequeña oligarquía empresarial, además monopólica para colmo, porque esto es un impacto muy grande a las medianas y pequeñas empresas. Esa oligarquía monopólica, que es la que se ve beneficiada, en algún momento puede echarle la culpa a Milei de que sí, fue un poco drástico todo esto, esto del decreto, estuvo mal, el DNU, ¿no? Imagínate dentro de un año y medio diciendo, sí, esta locura, mejor que asuma la vicepresidenta, este hombre está loco, va para el manicomio, pero el beneficio para ellos y el costo para la enorme mayoría de la población ya habría estado hecho. Así es, y como bien lo dices, es la misma casta que supuestamente se iba a combatir la que hoy está impulsando una especie de macrismo, pero recargado, incluso cada vez más autoritario. Nos queda prácticamente un minuto, pero cuéntanos sobre la manifestación y lo que han vivido acá en nuestro país. La manifestación también fue espontánea de golpe cuando vimos el intento de decreto que tiene que pasar por el Congreso y por el Poder Judicial, aunque hay señales muy alarmantes también de que tanto el Congreso, primero una comisión bicameral y luego ya la propia Cámara de Senadores y de Diputados, sería muy fácil que pasara el decreto. Además, se lo elige sí o no. No se lo desmenuza en todas sus normativas. Sí. Si se agarra el paquete o no se agarra, y se llega a agarrar todo el paquete, eso pasaría a un Poder Judicial que también ya hay señales de contubernio de la familia judicial, sobre todo con el macrismo. Pero bueno, cuando vimos eso empezamos a escribirnos, oye, ¿cómo estás viendo esto? Es muy angustiante. ¿Qué hacemos? Pues mira, vayamos mañana al consulado, en plan súper pacífico, para nada gritando eslogans ni agresivos, ni intentando amedrentar a esos rivales que sí nos han amedrentado nosotros. Yo sufrí amenazas muy severas el día de ayer, le ha pasado a muchos otros amigos, en Argentina ni hablar. Es decir, hay una ultraderecha muy envalentonada con este advenimiento de este terrible experimento social que propone Milei para la Argentina y que siente que ahora sí es la oportunidad de ellos, ¿no? Así es. Federico, pues también en Argentina golpearon mucho a los medios públicos, entonces tengan en los medios públicos de la Ciudad de México, seguro que esta es su casa, tienen las puertas abiertas y nos vemos pronto, esperamos que con mejores noticias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.